El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el Maestro José Briceño transmitiendo verdades de reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta de Dios, que está plasmada en el texto sagrado en esta ocasión en relación a la cristología, a la persona del Mesías, el mediador, el Mesites, el Teantropos, el Dios hombre, el Verbo encarnado. El pensamiento de Dios, lo absoluto, la verdad verdadera, porque de no ser así estaría enseñando una falsa doctrina. Alguien me dijo, maestro, ¿usted cree tener la verdad absoluta? Y le dije, sí. Lo que no creo es que tenga toda la verdad absoluta, porque toda la verdad absoluta la tiene Dios. Pero si lo que yo estoy enseñando no es absoluto, no es el pensamiento de Dios, no es la verdad verdadera, entonces estoy presentando falsa doctrina. Aquí está prohibido como expositor del texto sagrado exponer mi opinión, lo que yo creo, lo que ahí me aparece. No. Aquí es descubrir qué piensa Dios en relación al asunto y exponerlo. Que el Espíritu Santo nos ilumine lo que está plasmado en el texto sagrado en revelación por la inspiración del Espíritu. El maestro José Briceño le saluda desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano. Nos han escrito de diferentes partes del mundo y eso está bueno, que esta palabra corra. Este es nuestro estudio número 22 en relación a la cristología. Y en esta ocasión me toca presentar un tópico que quiero que por favor los que estén allí sentaditos escuchándome, donde estén, sea que vayan en la vía, en su vehículo, en la habitación de un hotel, en su casa, en su oficina, donde estén, deben de hacer por ende lo que están haciendo. Tomen un papelito, un apuntador, porque voy a presentar verdades de reino que muy pocos las presentan. Por muchas razones. Uno, porque no las conocen. Creo que es la razón más contundente, que no conocen estas verdades. Y quiero que me presten mucha atención. En esta oportunidad voy a desarrollar el tópico bajo el tema de la cristología, el tópico que tiene que ver con los, oído el plural, no se lo olvide, los descensos y los ascensos de Jesús al y del infierno. Demostrar por la palabra que Jesús fue 2 veces al infierno, fue descendido al infierno 2 veces y fue ascendido del infierno 2 veces, y como Jesús entró al cielo 2 veces después de resucitar. Así lo dice el texto sagrado. No tengo culpa de que la gente no estudie, solamente leen Biblia, eso es para lo que leen. Hay quienes ni siquiera la leen. Según el testimonio del apóstol Pablo, présteme mucha atención. Esto no se lo inventó el maestro Briceño, esto está plasmado en el texto sagrado según lo que escribe el apóstol Pablo. Jesús al morir
descendió 2 veces a las profundidades de la tierra y ascendió 2 veces del infierno para ascender 2 veces al tercer cielo. Vuelvo a repetir. Según el testimonio del apóstol Pablo, Jesús al morir descendió 2 veces a las profundidades de la tierra, ascendió 2 veces de las profundidades de la tierra y ascendió 2 veces a los lugares altos, al tercer cielo. Le voy a dar la explicación precisa, concisa y detallada. Por eso es que usted no puede distraerse. Preste mucha atención porque esto es una hilación de pensamientos. Si usted se me distrae, usted pierde. Le voy a dar una explicación acertada desde el punto de vista exegético, polifacético, porque tenemos que entrar en neumatología, y sistemático. Cuando Jesús muere, pues él murió como un maldito, siendo el germen del pecado. Eso lo dice el texto sagrado. Murió como un maldito, siendo el germen del pecado. Pasó por el juicio de Dios. Dios juzgó a su Hijo y obtuvo un veredicto de culpable. Por dicho veredicto, que Dios lo consiguió culpable, tuvo una condena de ir a un lugar de tormento. Según Lucas 16, 19, 25, Salmo 88, 1, 7, Jonás 2, 1, 9. Que ese lugar de tormento, Pablo lo cataloga como la parte más baja de la tierra. Eso está en Efesios 4, 9. Dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Este que subió fue el que también descendió a las partes más bajas de la tierra. Ese lugar es al que hace mención Jesús en una historia que narra acerca de 2 personajes que al morir en forma individual fueron ambos al abismo, a las moradas de los muertos, llamada Hades en el lenguaje griego, o Seol en su equivalente en el hebreo. El pasaje dice que este lugar se compone de 2 departamentos. La parte superior del Hades, que es el seno de Abraham, y la parte inferior, llamada la parte más baja, que es el lugar de tormento. Por eso la Biblia dice que el rico levantó su mirada, sus ojos, y vio a lo alto donde estaba Lázaro en los senos de Abraham, porque estaba en la parte más baja de la parte baja. Vamos a analizar el pasaje para seguir en el estudio, porque tenemos que leer lo que Jesús presenta en su sermón. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de la casa de este rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de las mesas del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Oído que cuando uno muere no va para el cielo, va al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades
alzó sus ojos. ¿Quién? El rico. Si los alzó es porque estaba en la parte más baja de la parte baja. Porque la parte baja es el seno de Abraham y la parte más baja es el lugar de tormento. El rico estaba en la parte más baja. Y estando en tormento, aquí está, la parte más baja, el lugar de tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora quien Lázaro, es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, en el caso del seno de Abraham, al lugar de tormento, no pueden, ni de allá, en el caso del lugar de tormento al seno de Abraham, tampoco se puede, tampoco pasar acá, dice el texto. ¿Okay? A este lugar de tormento, el cual hace referencia al pasaje donde estaba el rico, es donde Jesús fue por su condición. Al morir, Jesús no va al cielo. Eso está muy mal interpretado y entendido cuando Jesús le dice al ladrón en la cruz del Calvario: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La coma debería estar delante del hoy, no detrás del hoy. Porque el hoy es relativo a que hoy te lo estoy diciendo, no que hoy vas a estar. El texto debería decir: de cierto te digo, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. O sea, que hoy te lo estoy diciendo, no que hoy vas a estar. De paso, hay algunas versiones que ni siquiera tienen el término hoy. Porque Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, no va al paraíso. Él va a la parte más baja de la tierra por la condición en la que él muere. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando enseñamos la escatología. Estudio bíblico no es algo, no es soplar y hacer botellas, esto no es algo fácil, esto no es a la ligera, esto no es viva la pepa, esto hay que dedicarle, esto hay que estudiar, conocer los códigos, reglas y principios de interpretación para hacer una buena exégesis de las escrituras y ser un buen expositor de ellas y estar seguro que lo que estamos enseñando es el pensamiento de Dios, es la verdad verdadera, la verdad absoluta. Este lugar de tormento, el cual hace referencia al pasaje, es donde Jesús fue por su condición al morir. Jesús fue el germen del pecado, sin relación al pecado. Oído, fue el germen del pecado sin relación al pecado. Porque el Padre lo hizo pecado. No, él no pecó, pero el Padre lo hizo pecado. Eso está en segunda carta a Corintios, el capítulo 5, verso 21, y Hebreos 9, 14, y primera de Pedro 2, 24. Fue hecho maldición, murió como un maldito en la cruz del Calvario, según Gálatas 3, 13. Él tuvo que ocupar nuestro lugar, tuvo que ir al lugar de tormento, donde nos pertenecía a nosotros, al Hades, a la parte más baja donde estaba el rico, y ser atormentado 3 días y 3 noches. Según Hechos, el capítulo 2, verso 31 al 32. Léalo y usted cerciórese de lo que le estoy enseñando. Él ocupó nuestro lugar. Dios lo hizo maldición. En la cruz del Calvario se dio lo que llaman el misterio del cambio. Dios amputó de nosotros el estado de pecado y lo puso sobre Jesús. Lo hizo pecado y amputó de Jesús el estado de justicia y lo imputó sobre nosotros y nos hizo a nosotros justicia. Eso, misterio del cambio en la cruz del Calvario, es lo que hace que Jesús sea el germen del pecado sin relación al pecado. Luego Dios lo justifica por el cumplimiento de la ley y lo vivifica impartiendo la vida eterna
vence la muerte, pasando por la muerte, vence la muerte, según Juan 12, 23, 24, Hebreos 2, 14, vence al Hades, según Hechos 2, 27, y luego vence al que tiene el imperio de la muerte, que esto es al diablo, según Hebreos 2, 14. Por eso es que en ninguna parte la Biblia dice que Cristo venció al diablo en la cruz. No lo dice. Ya hay predicaciones y cánticos y para ustedes contar donde dicen que Jesús venció al diablo en la cruz. Jesús no venció al diablo en la cruz. Cuando en Colosenses dice venciendo los principados y la potestad de los ejercicios públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí la palabra principado y potestad no está hablando de demonios. Está hablando de los que representaban la ley, que es el Sanedrín. Está tratando de místicos y gnósticos, falsos maestros y adoradores de ángeles que querían desviar los colosenses de la doctrina. De eso es lo que dice el texto. ¿Por qué lo sé? Porque la hilación del pensamiento te lo dice el texto. Busques el contexto cuando sigue diciendo por tanto. Por tanto quiere decir, por lo que le vengo diciendo, nadie os juzga en comida, en bebida y en día de reposo. No tienen los demonios que ver con comida, con bebida, ni con día de reposo. No tiene nada que ver con eso. Por eso que Jesús no venció al diablo en la cruz. Jesús no podía vencer al diablo si primero no vence la muerte. Metas eso en su espíritu. Una vez que Jesús, que Dios lo justifica por el cumplimiento de la ley, lo vivifica impartiendo la vida eterna, vence la muerte pasando por la muerte, vence al Hades, y luego vence al que tenía el imperio de la muerte, que esto es al diablo. Entonces, después que pasa por todo eso, Jesús resucita, posteriormente resucita, según primera carta a Corintios 15, 20 y 25. Oído, y se le aparece a las mujeres en la entrada del sepulcro, y después de eso va al Padre. Oído, oído. Jesús cuando resucita, en el momento que resucita, la primera aparición es a las mujeres, no a los discípulos. Jesús no podía quedarse en la tierra, sin el cumplimiento de ir a la presencia del Padre para presentarse como el Cordero, presentarse el verdadero sacrificio en el verdadero lugar santísimo. Por eso que cuando Marta lo va a tocar, o las mujeres lo van a tocar, él le dice, no me toques porque no he ido al Padre. Le hace Juan 20, 17. No me toques porque no he ido al Padre. Pero ve y dile a mis hermanos y a tus hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea que Jesús, cuando resucita de los muertos, se le aparece a las mujeres, lo van a tocar, no me toques porque no he ido al Padre. Inmediatamente cuando le dan a las mujeres la comisión, las mujeres salen y él va al Padre. ¿Ya? Él va al Padre. Luego de estar en el trono de la gracia, se presenta como ofrenda al Padre, como el Cordero inmolado con su propia sangre en el verdadero lugar santísimo, según lo que está escrito en Hebreos capítulo 9, verso 26. Luego volvió, después que eso sucede, que él está en el cielo, se presenta al Padre, después que resucita, se le presentan las mujeres, después va al Padre, luego volvió a descender a la parte más baja de la tierra. Ahí está su segundo descenso, la parte más baja de la tierra, y ya presentamos el primer ascenso al cielo, y el segundo descenso a la parte más baja de la tierra. Anunció su victoria a los espíritus encarcelados, según primera de Pedro 3, versos 18, 20, y luego fue a la parte superior del Hades, al seno de Abraham, cautivó lo que tenía cautivado a los hombres. Esto es el pecado y la muerte. Eso es lo que quiere decir el texto cuando dice que llevó cautiva la cautividad. No es que llevó cautivo a los que estaban cautivos, se los llevó cautivos para tenerlos en el cielo. No, es una redundancia allí que tiene que ver con cautividad sobre cautividad. Lo que quiere decir el texto cuando dice que se llevó cautiva la cautividad es que cautivó, apresó, venció lo que tenía cautivo al hombre. Esto es el pecado y la muerte. Entonces,
Jesús fue a la parte superior del Hades, al seno de Abraham, cautivó lo que tenía cautivado al hombre, esto es el pecado y la muerte, según Efesios 4:8, les impartió justicia y les impartió la vida a los que estaban en el seno de Abraham para que formen parte de la resurrección juntamente con la iglesia. Luego se les aparece. ¿Por qué digo esto? Porque es que todos los que han muerto en Cristo ahora murieron en justicia y en vida. Están en el seno de Abraham. Pero estos, los patriarcas, reyes, jueces y sacerdotes, y todos los que murieron en el Antiguo Testamento, en la dispensación de la ley, de los patriarcas, de los monarcas, de los sacerdotes, de los jueces, que murieron con un estado de pecado. Murieron con un estado de pecado, y los que lo tenían en el seno de Abraham era un salvoconducto. Salvoconducto donde Dios, por pacto, donde Dios los mantuvo en el seno de Abraham y los tenía que justificar y vivificar para que ellos tengan justicia y tengan vida, y en el arrebatamiento de la iglesia, en el levantamiento de la iglesia, se levantan juntamente con la iglesia. Luego se les aparece a los discípulos en dos oportunidades. Se les aparece a los discípulos en dos oportunidades, Juan 20, 19, 24. Permanece con sus discípulos 40 días y 40 noches, lo dice Pedro. Luego es ascendido a los cielos por segunda vez. Aquí tenemos el segundo ascenso por segunda vez, según Hechos 1, 9, 11. Todo este relato es un resumen de la ascensión de Jesús al cielo y los descensos de Jesús al infierno. Fíjate todo lo que tuvo que Jesús pasar. Ahora, acerca de la justificación de Jesús, preste mucha atención, porque Dios, para levantar a Jesús entre los muertos por el Espíritu, tenía que tener una razón. El Dios que tenemos en el cielo no es un loco, un lunático, un esquizofrénico, un Dios que tiene problemas de bipolaridad, un delincuente que hace lo que le da la gana, un obstinado. No es el Dios que sana y enferma, que bendice y que maldice, que da y que quita. Eso no es bíblico, eso no es escritural. El Dios que tenemos en el cielo es un caballero. Es un caballero. Él no se niega a sí mismo. Es un Dios de principios, no es obstinado, y que cuando va a hacer las cosas las hace bajo unos principios de reino que Él mismo estableció. Entonces esto no es cuestión de que Dios le dio la gana de justificar a Jesús, vivificar a Jesús, levantado de los muertos, independientemente de lo que el diablo piense, y punto. A mí no me interesa esto. Y para adelante. No, eso no es bíblico. Dios no trabaja así. Dios, para vivificar a Jesús, primero tuvo que justificarlo. Porque lo que produce la vida es la justicia. Eso fue lo que produjo la vida en nosotros como regenerados, como hijos de Dios. Somos hijos porque fuimos regenerados. Somos regenerados porque nosotros aceptamos el plan de salvación, que dentro del plan de salvación, en la cruz del Calvario se dieron incidentes que son la redención, los tipos de redención que son 4, agorazo, desagorazo, lutro y eporutrosis. Se dio la remisión, que es quitar de para poner en el misterio del cambio, y se dio la propiciación, que es calmar la ira de Dios ofendido. Eso, nosotros aceptamos el plan de salvación, fuimos regenerados, pasamos a ser hijos de Dios. ¿Por qué pasamos a ser hijos de Dios? Porque tenemos la vida de Dios, porque tenemos la vida de Dios, porque tenemos la justicia de Dios, porque tenemos la justicia de Dios, porque fuimos justificados. Igual Dios tuvo que hacer con Jesús. Dios, para vivificar a Jesús, resucitarlo, impartirle vida y resucitarlo de los muertos, tuvo que justificarlo, porque lo que produce la vida es la justicia. El término que se utilizó del griego justificado en Romanos, el capítulo 2, verso 13, da la idea de considerar a alguien justo.
Y en el tribunal de Dios solo, en el tribunal supremo celestial, ese tribunal de Dios, solo se podía considerar justo aquel que le diera cumplimiento a la ley. Presta atención a esto. En primera a Timoteo, el capítulo 3, verso 16, se da la idea en una forma tácita, sobreentendida, eso está escondido en el pasaje, pero está allí, de que el Espíritu Santo fue el agente encargado de justificar a Jesús en su espíritu. Y esto lo deducimos por el término que se utilizó en el griego, justificado, que indica dicha acción. El texto dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu. Hablando del teantropos, del Dios hombre que es Jesús. La frase en el espíritu, para hacer referencia a lo justificado, no solo es atribuido a la acción del Espíritu Santo en la obra de justificación, sino a la acción directa del Espíritu Santo justificando a Jesús en el Espíritu. Mire, debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo nunca podría llevar a cabo dicha acción sin tener un argumento o razón para hacerlo. Es un caballero. O sea, ¿cuál es la razón? ¿A qué me voy a pegar yo para justificar y vivificar a Jesús del infierno? Dice el Espíritu Santo, igual lo dice el Padre. Lo dice Jehová Dios, el yo soy, el Ayat, el eterno presente. Ellos no hacen lo que les da la gana. Tiene que haber una razón de ser. Un principio a cumplir. Ellos no son delincuentes. Entonces, reitero, debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo nunca podría llevar a cabo dicha acción sin tener un argumento o razón para hacerlo. Él o ellos, hablando de Jehová, el yo soy y el Espíritu Santo, debían tener una evidencia. Ellos debían tener una evidencia de peso para poder librar a Jesús del estado de pecado en la cual Jesús se encontraba, porque el Padre puso el pecado sobre él, el pecado de la humanidad, el estado de pecado. Por tanto, Dios tenía que tener un justificativo. Y ese justificativo que se da como elemento que Dios utilizó para justificar a Jesús en su espíritu, oído, fue el cumplimiento de la ley y los mandamientos de Dios. Ahora, presta atención. ¿La ley podía justificar y vivificar al hombre? Es una pregunta, maestro. Sí, sí. Pablo nunca negó la posibilidad de que el hombre pudiese ser justificado y vivificado por la ley. Y aquí Cristo no hacía falta. Pero no hubo un hombre que la cumpliese. Por eso la ley fue como un termómetro, donde te mostraba hasta dónde habías transgredido en los mandamientos de Dios y hasta dónde era tu pecado. Pero la ley también se convirtió en un ayo que te llevó hasta que vino Cristo. Es decir, en un tutor que te mantuvo allí, pero que no te justificaba y te edificaba, sino que te mantenía allí hasta que Cristo apareció. Y la ley también creó en ti la necesidad. Es como un termómetro, que la ley, el termómetro te muestra el nivel de fiebre que tienes, pero no te la quita. La ley te muestra el nivel de pecado en la que has caído, pero no te quita el estado de pecado que está en ti. Y la ley creaba en ti una necesidad de un Salvador, porque al ver que no podías alcanzar la vida, porque no podías alcanzar la justicia por el cumplimiento de la ley, entonces se creaba en ti una necesidad de un Salvador, te sentías impotente. Entonces Pablo nunca negó la posibilidad de que la ley pudiese justificar al hombre.
no hubo uno que la pudiese cumplir para ser justificado por ella, para ser justificado por obras. Por eso es que Pablo dijo en el libro de los Romanos, el capítulo 7, si usted lo analiza bien, allí el capítulo 7 de Romanos, Pablo no está hablando del conflicto interior en el creyente. Muchos toman este pasaje o este capítulo de Romanos 7 para hablar del conflicto interior en el creyente. Resulta que Pablo no está hablando del conflicto interior en el creyente. Sí, Pablo presenta el conflicto interior en el creyente en Gálatas 5, 16 en adelante. Digo, pues anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Allá hay un conflicto interior en el creyente. Pero Pablo en Romanos 7 no está hablando del conflicto interior en el creyente. Pablo está hablando de su experiencia como judío, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley, nunca pudo. ¿Ya? Nunca pudo, porque dice que consiguió una ley que era más fuerte, que era la ley del pecado y la muerte. Esa ley del pecado y la muerte es un principio desde el punto de vista negativo que se activó en el huerto del Edén por haber desobedecido el mandamiento de Dios. Se activó. Y esa ley del pecado y la muerte que la llama Pablo es más fuerte que la ley mosaica, de modo que esta ley no me deja cumplir la ley mosaica. Entonces Pablo está hablando de su experiencia como judío, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley, nunca pudo. Romanos 7. Pero usted va a Romanos 8, entonces Pablo presenta un cántico de victoria. Y dice, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ve, Romanos 8, Pablo presenta su experiencia como cristiano, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Romanos 7, su experiencia como judío, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley. Por eso es que él escribe en Romanos 7:10, dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, si lo cumplía, hablando de la ley, a mí me resultó para muerte, porque no lo pude cumplir. Pablo no negó la posibilidad de que un hombre fuese justificado por la ley. No la negó. Lo que sí presentó es que era imposible. Entonces, Cristo fue justificado por la obediencia a las demandas de Dios. Ante el Tribunal Supremo Celestial de Dios no había pecado registrado que Jesús hubiera hecho. Las Escrituras dicen, fue tentado en todo, pero sin pecar. Hebreos 4:15, Isaías 53:9 y primera carta de Pedro 2:22 dice, no se halló pecado en él. Preste atención a esta verdad que le voy a presentar ahora. Preste muchísima atención. Según Apocalipsis, el capítulo 20, verso 12, todo ser humano tiene un libro ante el Tribunal Supremo Celestial. Ante el Tribunal de Dios hay un libro de todo ser humano en el cual le está haciendo registro de sus obras para ser juzgado por ella. Jesús no fue la excepción. Como ser humano contado entre los vivientes tenía su libro, con la diferencia de que allí no hay registro de pecado que él en lo personal lo hubiera hecho. Y esta fue la sorpresa más grande que el diablo se llevó. Él creía tener a Jesús seguro en el infierno por la condición en la que murió, cargado de pecado, el germen del pecado, hecho maldición. Lo que Satanás no sabía era que el pecado de la humanidad no podía juzgar y condenar, no podía condenar a Jesús eternamente. Eso es lo que Satanás no sabía, que el pecado de la humanidad que estaba sobre Jesús, ese estado de pecado, no podía condenar a Jesús eternamente, porque él no tenía culpa de ese pecado. Satanás tuvo que entregar a Jesús de entre los muertos a causa de la justa
justificación que se dio en su espíritu, producto de la obediencia en el cumplimiento de la ley. Yo me imagino, esto lo digo para mí, acá, para mí. Cuando el infierno tembló, el diablo preguntó a los demonios, ¿qué pasa? Y un demonio chismoso fue y le dijo, Jesús de Nazaret está resucitando. Satanás dice, esto no puede ser, yo tengo mis derechos. Y corre en la presencia de Dios y le dice, mira, Jehová, vengo a hablar con vos. Chicos, los que entran al seno de Abraham no pasan al lugar de tormento, y los que entran al lugar de tormento no pasan al seno de Abraham. Y tampoco puedes levantar a nadie que haya muerto en pecado, porque ya su condición es esa, murió en pecado. A ese Jesús de Nazaret murió en pecado, porque tú lo hiciste pecado, murió en maldición, porque tú lo hiciste maldición, tú lo condenaste, y ¿quién puede justificar lo que tú condenas? De modo que yo no sé por qué tú lo estás levantando al infierno. Dios le dice a Gabriel, Gabriel, tráeme el libro del récord de la vida de mi hijo mientras estuvo en la tierra. Se lo trajo, esto es algo para mí acá. Se lo trajo y se lo entrega al diablo y le dice, búscame un pecado que él haya hecho que esté registrado allí, y yo te lo dejo en el infierno. El diablo empezó a buscar, y en la última página del libro consiguió un letrero que decía, fue tentado en todos, pero sin pecar, y no se halló pecado en él. Vas a tener que dármelo, vas a tener que entregármelo. Por esta causa, yo doy gracias a Dios por Jesús. Señores, si él hubiese violado una tilde, una iota, un acento de la ley, o el mandamiento más pequeño de ella, estuviésemos destinados para el infierno. Pero Jesús, cumpliendo la ley, fue justificado, y a causa de la justicia de la ley fue vivificado para dar vida a los que justifica por su sangre. Y este triunfo lo presenta Pablo como un cántico de victoria en una de sus cartas. Primera carta a Corintios, el capítulo 15, versos 55 a 57 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? Que en el texto, en el griego, no aparece el término sepulcro. Aparece muerte y muerte, dos veces. El texto dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a Corintios, capítulo 15, versos 55 al 57. Te lo voy a simplificar. Lo que Pablo quiso decir en su más amplio sentido fue, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Ya que lo que le da derecho a la muerte es el pecado, y lo que le da poder al pecado es la ley. Gracias doy a Dios por Jesucristo, que cumpliendo la ley, venció el pecado, y venciendo el pecado destruyó a la muerte. Gloria a Dios por esto. Por eso es que en Apocalipsis Jesús presenta, da unas verdades. Wow. Jesús dice, yo soy el que vivo y el que estuvo muerto, y el que vivo ahora por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves, la palabra llave es autoridad, del Hades y de la muerte. Yo soy el que vivo y el que estuve muerto, y el que vivo ahora por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Frente a la tumba de Lázaro, Jesús le dijo a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Cuando las mujeres fueron al sepulcro, los ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Gracias por todo esto, Jesús. Gracias por mi hermano mayor,
Pero es Jesús que está sentado a la diestra del Padre, un hombre de carne y hueso, de sangre, carne, hueso, piel, humano, en su humanidad. Nunca apeló a la divinidad, dependiendo de la fe en la palabra, por el poder del Espíritu, venció el pecado, cumplió la ley, cumplió los mandamientos, venció la muerte. Venciendo la muerte vence el Hades, venciendo el Hades vence los principados y las potestades. Y está sentado a la diestra de mi Padre, el cual ha de venir y resucitar y levantar a su iglesia, para después establecer su reino, pasar por los juicios, establecer su reino y al final juzgar a las naciones en el juicio del gran trono blanco. Ese es mi Jesús. O lo alaban a ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Alábenlo, glorifíquenlo. Ese es Jesús. Miren las verdades que acabamos de presentar. En nuestra próxima clase voy a hablar de la verdad en relación de la victoria de Jesús sobre la muerte y los poderes de las tinieblas. Voy a hablar eso, porque eso de que Jesús venció al diablo en la cruz, eso es totalmente falso. Eso no es bíblico, eso no es escritural. En nuestra próxima clase lo voy a demostrar. Pero miren todo lo que por lo que Jesús tuvo que pasar para poder impartirnos justicia y poder impartirnos vida eterna. Nosotros tenemos el mismo nivel de justicia que tiene Jesús y tenemos el mismo nivel de vida que tiene Jesús. Tenemos el mismo nivel de justicia que tiene el Padre, tenemos el mismo nivel de vida que tiene el Padre. Tenemos el mismo nivel de justicia que tiene el Espíritu Santo y tenemos el mismo nivel de vida que tiene el Espíritu Santo. Ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo tienen más justicia que nosotros. Ellos no son más justos que nosotros. El mismo nivel de justicia que ellos tienen lo tenemos nosotros. La diferencia es que la justicia que está en mí es impartida, es delegada. Y la justicia que está en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo es absoluta, es de ellos. A ellos nadie se la dio. Eso es de ellos. Igual la vida. La misma vida eterna que está en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo está en mí. Yo voy a vivir en la eternidad. Tengo la vida eterna. Y soy una persona sempiterna. Porque tuve principios, pero no tendré fin. Vivo en el área de la sempiternidad. Estoy en la sempiternidad. Viviendo en una eternidad con el Padre. A eso vamos. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceños, no sin antes pedirle, uno, oren mucho por mí. Yo creo mucho en la oración. Santiago dice que la oración de justo mucho puede, desata el poder de Dios. Dos, cuando usted intercede por mí, la intersección le da acceso a la soberanía de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? En un supuesto negado, que yo llegue a quebrantar un principio del reino, un principio universal y que por eso esté en peligro mi condición de vida en la tierra. Cuando usted intercede por mí, usted le da acceso a la soberanía de Dios y Dios interviene a mi favor aunque quebrante principios, porque la oración se cumple como un salvoconducto. Ore mucho por mí, ¿no? Ahora, yo no le estoy diciendo que ore para que me dé licencia para pecar, no estoy hablando de eso, estoy hablando de un supuesto negado. Ore mucho por mí, no me deje. Sigo orando. Por eso esas madres que ahora mismo me están escuchando, abuelas, padres, intercedan por sus hijos, donde estén, intercedan por ellos. Su oración le da acceso a la soberanía de Dios para cubrirlos, para Dios enviar ángeles y guardarlos. Dos, compartan este mensaje, no se queden con él, compártanlo, vamos. Preparen canales en YouTube, pongan la imagen de estos mensajes, bajen los audios y envíenlos. Vamos a llenar la tierra de la plenitud del conocimiento de Dios. Y tercero, imparta una ofrenda. Usted puede compartir una ofrenda con este ministerio, hágalo. Se lo agradecemos. Yo no voy a entrar en el terreno de la conmiseración, de dar lástima para que usted me dé una ofrenda. Pero no voy a negarle que sí necesitamos una ofrenda. Vivimos de esto, trabajamos en esto. Jesús dijo que no pondrás bozal el buey que trilla. Y Pablo dijo, esto no lo dijo Jesús por los bueyes, lo dijo por los que predican el Evangelio. El que predica el Evangelio viva de él.
Yo vivo del altar, vivo de la liturgia, tengo 30 años viviendo de esto. Antes de estar en el ministerio era un trabajador muy responsable, cumplí mi sacerdocio, pero no tengo tiempo como para elaborar lo secular, porque esto pide mucho tiempo. Pero necesito que hayan gentes que me escuchan, que han aprendido, que se han agradecido y que cumplan con el principio bíblico cuando dice: sé copartícipe de toda buena obra que el que te instruye en la palabra. La conviertas en un agente generador de los bienes del reino. La única forma, la mejor forma que usted tiene para transferir, la mejor y la única que usted tiene para transferir su dinero a la eternidad es dando ahora. Pablo dijo: yo no pido dádivas, sino pido que abunden en vuestra cuenta. Imparta una ofrenda. Maestro, ¿cómo lo hacemos? Ahí está el correo: josén77 bricenoa77 @gmail.com, o llámeme al número telefónico 786-604-3352 y lo estoy atendiendo acá mismo en el norte de los Estados Unidos personalmente, y le doy información de cómo usted puede aportar una ofrenda. Cualquier consejo también me puede llamar, pero llámeme, no me envíe mensaje. Para un consejo me tiene que llamar, ¿ok? O hacemos una cita. Porque es que yo estoy aquí en el estado de Texas, yo no tengo problemas con viajar, yo voy, viajo y hacemos una cita. Yo tengo que viajar a diferentes ciudades, países, estados, naciones para consultas. Desde Venezuela viajé a Argentina por una consulta. Yo no tengo problema con hacerlo, ¿ok? Maestro Briceño se despide hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77 bricenoa77 @gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.